Carmen Elena Villa. Hola Carmen Elena, nuevamente. ¿En cuánto tiempo hiciste este libro? Bueno, fueron varias etapas. Varias etapas. Sí, empecé en mayo del año pasado. Fui varias veces a la casa de Monseñor a entrevistarlo. Luego tuve una pausa de unos 2 meses donde transcribí la entrevista, volví a leer todo y me di cuenta que faltaban muchas cosas por preguntarle. Y regresé más o menos en agosto, septiembre, y de ahí ya lo redacté hasta noviembre, principios ¿Lo de habías noviembre. tratado tú a Monseñor antes? Sí, en varias ocasiones, porque yo soy laica consagrada de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, que es una comunidad fundada aquí en el Perú, y él era muy amigo de nuestra comunidad. Teníamos una amistad muy estrecha con él, entonces varias veces fui a su casa. En general íbamos todos los domingos a su casa, teníamos misa con él, desayunábamos con él, un grupo de fraternas, de las integrantes de mi comunidad, y así pues lo fui conociendo y fue surgiendo la idea entre algunas hermanas de comunidad y yo fuimos conversando y viendo que era conveniente publicar un libro con sus memorias, porque de verdad su vida fue muy rica, él hizo muchísimo por este país, entonces era importante. Acá hay una parte del libro con fotos muy interesantes, ¿no? Esta es, aquí se van a fijar ustedes, leo la leyenda, primera fotografía de Alcides Mendoza como sacerdote, fue ordenado el 15 de septiembre de 1951. Fíjese bien, Así por es. ejemplo. Yo no lo veo tan cambiado, la verdad, claro. Él llevaba más de 60 años de sacerdote. Sí, ¿no? sí, justo ¿verdad? cumplió 60 años de sacerdote el pasado 15 de septiembre. Efectivamente. Ahí tenemos algunas otras fotos que aparecen también en el libro. Sí, en la diócesis de Abancay. En Abancay. Que fue la primera diócesis. Él fue el primer obispo de Abancay. El primer obispo nombrado de Abancay, por el Papa Pío XII en 1958. Esa es su primera foto como obispo. Él a los 30 años fue nombrado obispo. ¿Qué fenómeno es este de que era el obispo más joven del mundo? Así Yo no sabía eso. Así es. 30 años es muy joven para ser obispo. Sí, muy joven. Y tenía solamente 7 años de sacerdote. ¿A qué se debe eso? Parece, bueno, era una persona, era un muy buen sacerdote, muy inteligente, tuvo una muy buena formación en el seminario, y bueno, yo creo que la única persona que nos puede responder eso es el difunto Papa Pío XII, digamos, pero yo creo que todo ese conjunto de virtudes hicieron que él se convirtiera en el primer obispo de Abancay, y también fue el obispo más joven en participar en el Concilio Vaticano II. En el famoso Concilio Vaticano II, esta foto la he mostrado antes, pero vale la pena. Aparece el obispo más joven y el más anciano. Así es. ¿Quién es el obispo anciano? ¿Tenía más de 100 años? Tenía 101 años, sí, Monseñor Alfonso Carinchi, era italiano. 1 años. Así es. 30 años y 101 años, o sea, 71 años de diferencia. Así es, y entraron juntos al aula conciliar, fue un Entre acto... aplausos, si no me equivoco. Así es. De acuerdo. ¿Qué sensación te dejó Mendoza persona cuando hablaste con él? Un hombre muy virtuoso, muy bueno, que de verdad tiene mucho que enseñarnos y muy humilde. Él hasta el final no entendía por qué queríamos hacer un libro de su vida. Y decía, yo soy colombiana y soy de una ciudad que se llama Medellín, que supuesto, nos caracterizamos por ser muy exagerados. Entonces él decía, tú que eres paisa, eres bien exagerada en hacer un libro de mi vida. De verdad sí, era una persona bien humilde, que incluso una cosa que me llamó mucho la atención en el libro fue que no solamente me contaba como los aciertos que tuvo en su vida episcopal, que es normal, digamos, cuando van a entrevistar a alguien que cuente sus logros, sino también los errores que cometió. Comenta varios que de verdad a él lo hicieron crecer mucho, y lo comenta con el objetivo de que nosotros también aprendamos de nuestros errores y de los errores de las otras personas para no volverlos a cometer. Por ejemplo, uno que te acuerdes. Por ejemplo, uno que él contaba bastante, que cuando era un obispo joven todavía en Abancay, estaba con su mamá en el carro y él estaba manejando y de pronto vieron a un epiléptico. Entonces la mamá le dijo que por favor fuera a socorrerlo, y él dijo que no, porque él no podía ensuciarse con su vestimenta episcopal. Entonces la mamá le dijo que de verdad le daba vergüenza ser la madre de un obispo, que le importaba más sus trajes, digamos, de obispo, que la salud de una persona. Entonces ya con eso él reaccionó y él fue por el epiléptico y se dio cuenta
cuenta bueno, que en muchas ocasiones sí era obviamente muchísimo más importante servir a los demás que pensar en sí mismo. Entonces sí, es de verdad, y es una anécdota que él la cuenta con dolor de pensar que en ese momento no tuvo la suficiente caridad, pero que de verdad eso lo forjó para luego ser muchísimo más caritativo. Y era una persona supremamente caritativa que, bueno, fundó una cantidad de obras en las diócesis donde estuvo, escuelas para sordos, para ciegos, asilos de anciano para sacerdotes ancianos, de verdad un montón de obras que hablan muy bien pues, del alma caritativa de este gran arzobispo que nos dejó. ¿Cuál ha sido tu motivación para hacer esto? Bueno, como le decía, estuvimos conversando algunas hermanas en la comunidad de la importancia de dejar sus memorias y sobre todo porque él no tenía nada escrito y cuando lo escuchábamos hablar era tan enriquecedor y a la vez tan entretenido porque hablaba muy entretenido de su vida, de sus obras, que dijimos, de verdad vale la pena escribir un libro de su vida. Y bueno, y también él, por ser el obispo más joven del concilio, tenía reflexiones del Concilio Vaticano II, de este acontecimiento eclesial, muy interesantes. Entonces, sobre la aplicación del concilio. Entonces, nosotros, o sea, al ver como todo el conjunto de riquezas de su vida, dijimos, de verdad vale la pena hacer un libro de su vida y esa fue la principal motivación. Tú eres una persona religiosa, tú eres una persona de fe. Sí, así es. ¿La fe te ayuda o te perjudica como periodista? Me ayuda muchísimo. ¿Por qué te ayuda? Porque yo creo que como periodista poder anunciar al Señor, poder anunciar la buena nueva del Evangelio y poder hacerlo en medio de los medios de comunicación y de la cultura es un gran reto y bueno, lo hago en otro tipo de medios de comunicación también y de verdad es como una responsabilidad también de permanecer pues la llama del Evangelio en la cultura. ¿Ya tenías esto claro cuando comienzas a estudiar? ¿O no? Sí, lo tenía claro. Sí, lo tenía muy claro. Incluso por eso quise estudiar. ¿Por eso estudiaste? Sí, porque quería ser una periodista católica y una periodista Pero que claro, podías la haber fe. sido ingeniera también o alguna otra cosa. Así es. ¿Por qué periodista específicamente? ¿Tenías cualidades de informante o algo así desde pequeña? Sí, siempre en el colegio me gustaba mucho escribir. Escribía para el periódico del colegio, asistía a seminarios de periodismo juvenil y tenía muy claro que eso era lo que quería estudiar. Cuando ves este libro ya impreso, como este objeto rectangular que materializa todo este esfuerzo, ¿cómo te sientes tú y cómo sientes que ha quedado el libro? Yo creo que es, no sé, como que creo que no es mérito mío, sino de Monseñor Alcides. Es mérito de Monseñor De verdad, Alcides. Porque realmente lo que motivó a hacer el libro no fue sacar un libro yo, sino publicar la obra de un arzobispo tan bueno. Él pudo ver el libro, ¿no? Sí, lo pudo ver. ¿Lo pudo ver? Sí, lo vio. Sí, Poco antes de morir, ¿lo vio? Sí, él falleció el 20 de junio, el libro se terminó de imprimir el 30 de abril, más o menos como el 7, 8 de mayo. ¿Lo viste tú a él? Sí, lo vi. Yo le entregué ¿Tú le entregaste el libro. ejemplar? Le entregué el libro. ¿Y qué te dijo? Se conmovió mucho. ¿Se conmovió? Sí, se conmovió porque, claro, yo le había entregado un anillado en diciembre. Correcto, con el texto y todo. Sí, digamos, pero otra cosa es esto ya. Sí, se conmovió mucho, lo agradeció. De verdad fue un momento muy bonito porque fue además la penúltima vez que lo vi, ya luego lo fui a visitar 2 semanas antes de que muriera, entonces ya fue como también una despedida de verdad de una serie de encuentros que habíamos tenido. Muy bien, Carmen Elena, muchas gracias por haber estado en el programa, gracias también por el libro, que vale la pena leer, no solamente para ver cómo era un obispo, o cómo es un obispo peruano, sino las reflexiones que hay acá son interesantes desde el punto de vista de la fe, y desde el punto de vista también de análisis, comentarios, cosas sobre lo que ocurre en el Perú, lo que ocurrió en los años 50 y lo que ha ocurrido después, así que vale la pena. Gracias, Carmen Elena Villa, periodista, autora de Al Servicio de Dios, Memoria de Monseñor Alcides Mendoza, primer obispo de Abancay y arzobispo emérito del Cusco.